Hola hermanos y amigos, en esta semana estudiaremos la lección número 2 de este nuevo trimestre que se titula Servir a los necesitados. Y en esta ocasión la lección número 2 se titula Modelo para un mundo mejor. Y el versículo de memoria dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Levíticos 19:18. En su misericordia, después de la caída, después que nuestros primeros padres le fallaron al Señor, desobedeciendo sus mandatos, y el pecado entró en el mundo, Dios no se quedó de brazos cruzados. Y el Señor escogió a la nación de Israel para que fuera su pueblo en medio de las naciones que le rodeaban. Y les dio su palabra, les dio su ley, y les dio todo lo necesario para que ellos fueran un modelo, un ejemplo para las naciones. Los bendijo y esperaba a Dios, al igual que le dijo a Abraham. Le dijo a Abraham: te bendeciré para que seas bendición. Entonces Dios, por medio de Israel, se proponía bendecir a todas las naciones de este planeta. Y ese mismo principio sigue siendo para la iglesia actualmente. Nosotros, como iglesia adventista del séptimo día, hemos sido llamados por Dios para ocupar el lugar de Israel, el lugar en el proyecto que Dios se propuso con Israel y no lo logró. El Señor espera que nosotros como iglesia lo logremos. Entonces comienza la lección hablando del Dios que oye, del Dios que está pendiente de cada situación, de cada necesidad, de cada problema que tenemos, especialmente sus hijos y también todos los seres humanos. Y por 400 años Israel estuvo en Egipto y fue presionado, fue usado como esclavo el pueblo de Israel en Egipto, fue maltratado, sufrieron por 400 años en aquella nación pagana. Pero Dios, que estaba pendiente, que había escuchado el clamor de ellos, dice que se le apareció a Moisés en una zarza ardiente, en medio del desierto. Un príncipe fugitivo, alguien que venía huyendo de Egipto, porque Moisés fue criado en medio de la nación egipcia. Entonces Moisés venía huyendo de esa nación. Pero entonces Dios se le apareció, y entonces al principio Moisés, cuando Dios le dijo que debería de ir a Egipto con el mensaje para su pueblo, de que había escuchado su clamor y que se proponía liberarlo, Moisés al principio no quería, pero al final Dios lo convenció de que era el instrumento que él había escogido para salvar a su pueblo. Y le dijo Dios en el libro de Éxodo 3, capítulo 3, versículo 16 y 17, le dijo a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciéndome: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Estas eran las naciones paganas que habían habían llegado a pecar tanto delante de Dios, que el Señor se proponía que Israel conquistara esas naciones. Dice: yo los voy a liberar y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Imagínense ustedes, después de estar por 400 años
como esclavos en Egipto, sufriendo las calamidades de la opresión egipcia, el Señor los promete que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra bendecida por el Señor. Pero Dios dice tenía un plan para un país mejor. Entonces el Señor tenía la intención de que su pueblo gozara de las bendiciones que Él tenía para ellos. Pero durante muchos años el pueblo había sufrido, habían amasado la riqueza del imperio egipcio. Entonces ellos, el Señor, como es un Dios justo, el Señor pensó que su pueblo merecía una compensación por todos esos años de sufrimiento. Y el Señor le dijo a Moisés, mira, yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando salgan de allí, no salgan con las manos vacías. Y ahí en el libro de Éxodo capítulo 3, 21 en adelante, dice que cuando Israel salió de Egipto, salieron con las manos llenas de riquezas. Entonces, hermanos, el Señor en su misericordia sacó a su pueblo de Egipto, no salió con las manos vacías. Pero lo importante aquí es que Dios escucha el clamor de su pueblo. Hoy en día, en la iglesia, tenemos dificultades. Cada miembro de iglesia tiene sus luchas. Pobreza, enfermedades, falta de trabajo, pérdida de familiares. Pero debemos estar seguros que Dios escucha cada uno de nuestros clamores. Y el Señor en su momento el Señor actuará en favor de su pueblo. Pero luego la lección habla de los 10 mandamientos. Qué interesante, ¿no? Los 10 mandamientos. Y en una ocasión, alguien se le acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y el Señor le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y hay uno semejante, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo el Señor, depende toda la ley y los profetas. De ahí que la gente y las otras religiones se han confundido con estos pasajes, porque dicen, mira, solo son 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, pero la gente no entiende, por falta de estudio de la palabra de Dios, que lo que Jesús hizo, encerró los 10 mandamientos en 2, porque nosotros como adventistas del 7º día sabemos que del 1 al 4 mandamiento se refieren específicamente a Dios. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes, ni las honrarás. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. Por eso Jesús, los primeros 4 mandamientos los redujo a 1. Porque cuando guardamos los primeros 4 mandamientos, estamos demostrando nuestro amor a Dios. Y luego le dijo, el segundo mandamiento se refiere a amar al prójimo como a ti mismo. Y el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. 6.º mandamiento, no matarás. 7.º mandamiento, no cometerás adulterio. 8.º mandamiento, no robarás. 9.º mandamiento, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Y 10.º mandamiento, no codiciarás nada que le pertenezca a tu prójimo. Entonces ustedes ven, hermanos y amigos, que los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios se refieren específicamente a Dios. Y cuando los obedecemos, estamos demostrando que amamos a Dios.
Y cuando obedecemos los otros 6, que tienen que ver específicamente con nuestro prójimo, estamos demostrando que amamos a nuestro prójimo. Entonces, los 10 mandamientos, mis queridos hermanos y amigos, son como la constitución de un país. Los 10 mandamientos. El mundo se ha olvidado de ellos, pero los 10 mandamientos son la constitución de Dios para todo ser humano. Entonces, pero Jesús, entonces por eso la gente se confunde. Entonces Dios se propuso que sus mandamientos el ser humano los guardara debidamente. Pero entonces, dice, en los 10 mandamientos se encuentran los lineamientos que el ser humano debe de seguir, demostrando su amor hacia Él y hacia los seres humanos. Pero dice que algunos mandamientos son cortos. Por ejemplo, cuando se refiere a no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, son mandamientos cortos, pero dice la lección de que su alcance es grande. Por ejemplo, el mandamiento no matarás, que se encuentra en Éxodo 20:13, dice que resume e incluye todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida. No matarás. Así como todo descuido egoísta que nos impida cuidar de los necesitados y sufrientes, ver sufrir a los demás, ver esa gente en la calle sin nada y no tenderle una mano es como matarlo delante de los ojos de Dios. Asimismo, la prohibición de robar, dice no robarás, dice condena el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. Requiere el pago de las deudas y de salarios justos, y prohíbe toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás. Entonces, hacer todas esas cosas equivale a robarle a la gente. Entonces dice, pero de repente podemos decir, bueno, pero yo no estoy involucrado en ningún asesinato ni ningún robo, así es que yo pues no tengo nada que ver con eso. Pero dice que cuando Jesús habló sobre los mandamientos, dice, Él dijo que tenían que ver con nuestros pensamientos y motivaciones. Jesús dijo en San Mateo 5, 21 al 30, dijo el Señor, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, todo el que se enoja locamente contra su hermano y lo insulta, lo maltrata, lo maldice, dice, es como que lo mate, es culpable del juicio. Si le dice, por ejemplo, si le dice fatuo, y fatuo, traducido en nuestro tiempo, tiene que ver con las palabras soeces que se dicen contra nuestros prójimos. Lo mismo cuando habló acerca del adulterio. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero dijo, pero yo os digo, que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hermanos y amigos, los 10 mandamientos no son tanto que hay que obedecerlos a través de la letra escrita, sino que tienen que estar en el corazón, porque tienen que ver con nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Pero también el Señor siempre ha estado preocupado, aparte de los esclavos, por las viudas, por los huérfanos y por los extranjeros. Dios siempre ha estado preocupado por ellos. Y en Éxodo 23:9 dice, no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en Egipto. Entonces Dios le dijo a su pueblo, una vez que lo sacó al desierto, que lo sacó de Egipto, le dio esas instrucciones. Dice, no angusties al extranjero, porque tú fuiste extranjero en Egipto.
Y claro, el Señor quería que su pueblo fuera misericordioso como Él. Como esclavos recién liberados, los israelitas sabían lo que era ser oprimidos, explotados y marginados. Y mientras celebraban su libertad, a Dios le preocupaba que no olvidaran de dónde venían, lo que era ser excluidos y lo que era ser y lo que Él había hecho para rescatarlos. Entonces instituyó la Pascua. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, instituyó la Pascua. Y la Pascua fue un momento conmemorativo. Y dijo Dios, cuando tus hijos te pregunten, ¿qué es esto? ¿Por qué tenemos que celebrar la Pascua? Entonces dice que tú les dirás, dice, el Señor nos sacó con brazo poderoso de Egipto, dice, porque nosotros fuimos esclavos. Y cada vez que Israel celebraba la Pascua, celebraba y se recordaba que él había sido esclavo en Egipto. Por eso Dios se preocupó y se preocupa por los extranjeros. Y ahí mismo en Éxodo 22, 21 al 23, sigue diciendo el Señor, al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en Egipto. A ninguna viuda o huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, dice el Señor, y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Qué amor tan grande el de Dios. Sacó a su pueblo y le da instrucciones, porque Dios quería que su pueblo fuera semejante a Él en compasión. Entonces, dice, el Señor les dio los 10 mandamientos y después les dio todas estas instrucciones detalladas, porque Él quería que esta nación fuera una nación diferente que los demás. Entonces, dice, antes de las instrucciones para construir el tabernáculo, Dios les dio diferentes leyes a los israelitas. Habían leyes, dice, relacionadas con delitos violentos, leyes relacionadas con propiedad, leyes para la vida cotidiana y principios para establecer tribunales que implementaran estas leyes y administraran justicia. Un pueblo que venía de ser oprimido, un pueblo ignorante, Dios le dio leyes y le dio instrucción, porque el pueblo de Dios tenía que ser ejemplo para todas las naciones. Entonces dice, pero entre estas leyes se destacaba la preocupación por los conciudadanos de esta nueva sociedad, así como la preocupación por los forasteros y los más vulnerables. No se debía explotar a esta gente. Incluso se les otorgó el derecho de acceder a los alimentos de manera que se respetara su dignidad, como recoger los cultivos sobrantes de los campos cosechados. El Señor le dijo a su pueblo, mira, cuando coseches tu producto, dice, deja, dice, un poquito, no lo arranques del todo, deja un poquito en el suelo, para que el extranjero venga y recoja y se alimente. Imagínese usted, Dios preocupándose por los forasteros. Y nosotros pues que hemos llegado a este país como forasteros, sabemos lo que eso significa. Sabemos los comienzos que tuvimos. Recuerdo yo llegué a esta nación, a este país, en el año 1980. Ya pasaron varios años. Y los primeros años fueron difíciles. Y entonces Dios quiere que nosotros no nos olvidemos de dónde venimos, lo que hemos sufrido. Y bueno, y sea que tengamos o no tengamos bienes materiales, siempre recordemos a los necesitados, a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos. El Señor quiere que su pueblo sea las manos de Dios. El Señor quiere que
que su pueblo sea sus manos. Pero ahora la lección habla del segundo diezmo. Y cuando pensamos en el segundo diezmo, bueno, pensamos en un 20%, ¿no? Pensamos, Dios ordena que nosotros demos el 10% de nuestras entradas. Como adventistas del séptimo día nosotros practicamos eso. El Señor lo instituyó así. Pero entonces muchos hermanos, yo incluso en el pasado lo practiqué, dan un segundo diezmo. Pero este segundo diezmo viene siendo como para las ofrendas de la iglesia. Entonces, pero en esta semana vamos a aprender lo que significa el segundo diezmo. Y en Deuteronomio 14, 22 al 29, Deuteronomio 14, 22 al 29, allí encontramos nosotros cuál es ese segundo diezmo. Mire, quizás para muchos esto es nuevo, para mí lo tengo que confesar, es nuevo. Entonces dice el versículo 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente. ¿Qué significa esa palabra? Sin falta, sin falta. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite. Y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Comerás. Si el diezmo siempre ha sido dedicado para el ministerio pastoral. Cuando Dios instituyó la ley del diezmo allá en Israel, a todas las tribus, a las 11 tribus, Josué les repartió tierras, posesiones, pero a la tribu de Leví no le repartió, porque el Señor escogió a la tribu de Leví para que fuera la que se encargara de administrar el santuario de Dios. Entonces, las 11 tribus restantes, de los diezmos de estas 11 tribus, la tribu de Leví iba a sobrevivir. Pero entonces aquí dice que Israel tenía que comer de ese diezmo. Pero dice, mire lo que sigue diciendo. Y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar tan lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, en otras palabras, el templo, el santuario. Dice, si está muy lejos y no puedes llevarlo, entonces lo venderás. Venderás el producto de tu tierra, dice, y guardarás el dinero en tu mano, guardarás el dinero. Y vendrás luego al lugar, al templo que Dios habría escogido. Dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, ovejas, vino, sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Entonces dice que Israel, con el diezmo de su grano que había guardado durante todo un año, iba al templo y compraba en sus alrededores todo lo necesario para hacer un banquete y gozar él y su familia. O sea que por orden de Dios era que este diezmo de la tierra, de las vacas, del vino, el israelita debería de gozarlo, de aprovecharlo él y su familia. Dice, y no desampararás al levita que hubiera en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. No lo desampares. El levita, acuérdate que no le di posesión. Entonces dice, cuando celebres este diezmo de tu tierra, invita al levita. Dice para que se goce contigo. Y dice, al fin de cada 3 años, le dice el Señor, todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda,
que habiten en tus poblaciones y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Mire qué interesante. O sea, este diezmo no es el diezmo que Israel daba para que funcionara el ministerio del santuario. No, este era un diezmo que el israelita traía a la casa de Dios, hacía un banquete y él lo gozaba con su familia, con el levita y con los desamparados. Pero cada 3 años Dios dijo que se debería de hacer un banquete más grande para invitar a la comunidad. Este segundo diezmo servía para que Israel disfrutara de su trabajo, pero al mismo tiempo que lo compartiera con los más necesitados. Así que qué interesante, ¿no? Este segundo diezmo servía para promover la compasión a los más necesitados. Y en el capítulo 26, 1 al 11, hay algo sumamente importante. Mire lo que dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y los pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás delante del sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Una tierra bendita, una tierra que le daba al pueblo de Israel todo lo necesario. Y ahora dice: he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejaré delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. En otras palabras, Dios le dio instrucción a su pueblo que fuera agradecido, que regresara, que se acordara de dónde venía, que se había llegado a tener riquezas, era porque Dios había tenido misericordia de él. Muchos, cuando llegan a tener dinero, posesiones, propiedades, se les olvida de dónde han venido. Pero Dios le dijo a su pueblo que no se olvidara, que tenía que recordar de dónde había venido, que habían sido esclavos, que no habían tenido nada. Muchos de los que estamos en esta nación y que por la gracia de Dios pues hemos sido bendecidos por el Señor, se nos olvida y creemos nosotros, ¿verdad? Empieza a cambiar nuestra manera de ser. Pero luego la lección habla del año del jubileo. Qué interesante. Dice que Dios, cuando sacó allá a su pueblo y que estaba en el desierto, dice que el Señor pensó, el Señor que todo lo sabe, que mira el futuro y se prepara e instruye a su pueblo para que se preparara. Dice que Dios pensó en que la tierra en el futuro
iba a caer, iba a ser un problema las propiedades. Entonces dice que bajo el liderazgo de Josué, Dios supervisó una distribución ordenada de la tierra por tribus, grupos y familias. El Señor a Josué, el sucesor de Moisés, le indicó cómo ordenadamente tenía que entregarle a cada tribu y a cada familia sus posesiones. Pero dice que el Señor, previendo los problemas de que los seres humanos somos egoístas, somos ambiciosos, Él pensó que la tierra que se le había dado a cada uno, de repente aparecerían los terratenientes y se quedaría la tierra en unas pocas manos. Por eso el Señor determinó que la solución se encontraba en el año del jubileo. Y mire lo que dice en Levítico 25. Levítico 25, del 8 al 23. Ahí se encuentran las instrucciones de Dios para Israel que tienen que ver con el año del jubileo. Levítico 25, 8 al 23. Y dijo el Señor, y antes quiero decir que en Israel existía el año sabático, o sea que la tierra se sembraba 6 años y se le daba descanso 1 año. El séptimo año, el número 7, la tierra descansaba. Entonces Dios, pensando siempre en los necesitados y desamparados, pero ahora cuando habla del año del jubileo dice, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada uno volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, dice, ni vendimiarás tus viñedos, porque es año de jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo o venderás a él. Entonces el Señor instituyó el año del jubileo. El año del jubileo. ¿Por qué razón? Porque el Señor quería que hubiera justicia social. Entonces cada 50 años, el que había vendido su posesión la podía recuperar. Dice que cada 50 años las deudas eran perdonadas. Los esclavos volvían a ser libres. O sea, Dios se propuso que la tierra no se vendiera perpetuamente, sino que cada 50 años la tierra volvía a la posesión de sus dueños originales. Y si el dueño original de la tierra había muerto, sus parientes, el pariente más cercano, podía regresarle la tierra cada 50 años. Dice, las regulaciones que Dios estableció tenían por objeto promover la igualdad social. Las provisiones del año sabático, del que decía primero, y del jubileo habrían de corregir en gran medida lo que en el intervalo se hubiese desquiciado en la economía social y en las políticas de la nación. Los historiadores, dice, con todo, estas regulaciones ofrecen una vislumbre interesante
de cómo podría funcionar el mundo si se siguieran las leyes de Dios. Pero lamentablemente, hermanos y amigos, lamentablemente Israel falló en seguir las instrucciones de Dios y en enseñarlas a las naciones circundantes. Por eso es que hoy en día sucedió lo que Dios no quería que sucediera. El Señor quería que la tierra fuera repartida equitativamente. Pero ¿qué pasa hoy en el mundo? La tierra ha llegado a quedar en manos de pocos. En todos los países del mundo existen las familias que se posesionaron de las riquezas de esta tierra. Y por eso hay tanto problema en el mundo, tanto movimiento, porque los seres humanos se apoderaron de la riqueza de Dios. ¿Por qué? Porque no se siguieron los seguimientos, valga la redundancia. No se hizo como Dios había dicho. Pero entonces es interesante, ¿no? Es interesante que como iglesia necesitamos practicar todos estos principios, porque cuando Jesús regrese, el Señor vendrá a poner en orden todo lo que el ser humano ha destrozado. Después del reconocimiento de los requerimientos divinos, nada hay que distinga tanto las leyes dadas por Moisés como el espíritu generoso, tierno y hospitalario manifestado hacia los pobres. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo quienes le dieran oportunidad de ejercer simpatía, ternura y benevolencia. Jesús lo dijo: a los pobres siempre los tendrás con vosotros. Lo que Dios ha querido siempre es que haya justicia. Entonces dice que podemos nosotros, todos nosotros, estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad. Y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes, nos beneficiará también a nosotros mismos. Entonces, hermanos, qué interesante, ¿no? Solamente cuando nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, descubrimos las maravillas que Dios se propuso con este planeta y que la realizará, porque Dios no se ha quedado de brazos cruzados. El Señor, cuando Jesús regrese a este mundo, pondrá fin a toda la injusticia y a toda la violencia que existe. E iremos, este planeta será nuestro hogar. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 89:14. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Entonces, en esta lección encontramos que Dios es justo, que Dios ama a la humanidad. Y por ejemplo, cuando el Señor descendió a Sodoma y a Gomorra a ver en las condiciones que este pueblo estaba, dijo el Señor en Génesis 18, 20 y 21, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea que Dios no actuó así de repente. Sodoma y Gomorra se corrompieron y entonces los voy a destruir. No, Él fue a ver cómo estaba, porque dice que es un padre compasivo. Él no llegó a Sodoma como un verdugo. No cumpliste, te destruyo. No, dice que el padre compasivo
fue a ver cómo estaban las condiciones. Lo sabré implica que Dios tomó conocimiento, observó, discernió. Otros pasajes representan saber con un significado a salvar o tener compasión. Dios tuvo compasión de Sodoma y Gomorra. Y Dios tiene compasión del mundo actual. Dios no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todo mundo, y por eso es trabajo de nosotros como pueblo, ser un modelo. Dios nos ha llamado para ser un modelo ante el mundo, y no tanto que vean las cosas materiales que podamos tener, sino en la parte espiritual. Dios quiere que nosotros lo representemos como el Dios de amor, el Dios compasivo que es. Pero hablando del diezmo, porque se tocó el caso del segundo diezmo, dice que hay tres tipos de dadores en la iglesia, cuando habla de darnos. Dice que está el dador que es semejante al pedernal, otro es esponja y el otro es panal. Dice que al pedernal hay que golpearlo para que dé algo. Y dice que el pedernal no da nada, solo se le sacan chispas. La esponja hay que exprimirla para que dé. Pero el panal dice que el panal da por sí solo. El panal es aquel que da, que se goza en dar, hermanos. Así que qué interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que ya no están con nosotros, yo los recuerdo como gente dadivosa? El hermano Humberto Torres, yo no me canso de recordarlo, era un hombre muy fiel, aún ya en sus años de agonía, cuando el hombre ya estaba en las últimas. Me decía, hermano Torres, dice, por favor lléveme este diezmo para la iglesia y estas ofrendas. Esos eran los dadores panal que se gozan en dar. Pero entonces dice que hubo un hombre llamado Anthony Rossi, era un inmigrante pobre en Cilicia, aceptó a Jesús como su Salvador. Una mañana, mientras estaba en la iglesia, le dijo al Señor: Señor, si me das una idea para un negocio, seré fiel en devolverle a tu obra una parte de todo lo que obtenga. Esa mañana, en su mente apareció la idea de un jugo de naranja recién exprimido. Rossi se convirtió en un prominente hombre de negocios cristiano que fundó la compañía Tropicana. Cumplió la promesa que le hizo a Dios y le dio no solo el 10% de sus ingresos, sino el 50% de sus ingresos a través de 60 años. Entonces, hermanos, el Señor ha prometido bendecirnos en la medida que nosotros seamos fieles a Él. Por ejemplo, hablando de los diezmos, en Malaquías 3, del 8 al 10 dice: probadme ahora en esto. Dice, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Y yo puedo dar testimonio de esto. El Señor, gracias a Dios, me ha permitido ser fiel en este punto, en el devolver mis diezmos y mis ofrendas al Señor. Y el Señor me ha bendecido grandemente. No soy rico, no tengo posesiones, pero tengo la promesa de la vida eterna. Mis hijos, gracias a Dios, han salido adelante, son profesionales los tres, y entonces esas son las riquezas más importantes, pero se debe a que hemos sido fieles con el Señor. Y yo invito a cada hermano a que se mantenga fiel. Y también he visto el caso de otros que han fracasado en su vida completamente,
porque fueron pedernales en la obra de Dios. No fueron ni siquiera esponja, no, fueron pedernales. Entonces, claro, ellos han tenido que pagar, o sea, las consecuencias, no por su infidelidad. Así que, hermanos y amigos, qué bendición estas lecciones, ¿no? Cómo nos enseñan. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esta semana hemos aprendido cosas nuevas. La próxima semana nos toca estudiar acerca del sábado. ¿Por qué el sábado? Así que yo siempre los invito, queridos hermanos y amigos, a que sigamos estudiando estas lecciones, porque seguiremos aprendiendo muchas cosas maravillosas de parte de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, de nuevo, Señor, te doy gracias por permitirme compartir esta lección con nuestros hermanos y amigos. Permite, Señor, que podamos seguir estudiando, que no nos cansemos de seguir estudiando tu palabra, que estas lecciones en este trimestre, Señor, nos enseñarán cosas maravillosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.